Villalba. Amigos, aquí empezamos. La autogeneración de energía es una de las propuestas del sector privado para aliviar la crisis de electricidad en el país. La Cámara de Industrias del Ecuador sugiere modificar la ley de eficiencia energética. La eliminación de los techos de la autogeneración de electricidad por parte de las industrias es una de las alternativas para disminuir la demanda de energía en el país. Inclusive el gobierno lo ha reconocido. Las actuales regulaciones son muy prohibitivas, son una barrera de entrada para el sector privado. Y es que cada industria tiene un tope de autogeneración. Hasta noviembre del 2023, el techo era de 1 megavatio de potencia. Por lo tanto, la capacidad de generación era de hasta 120 megavatios hora al mes. Actualmente aumentó a 2 megavatios de potencia, es decir, la capacidad de generación incrementó a 240 megavatios hora al mes. Estos techos permiten que las planillas de las industrias tengan un descuento. Entonces en eso consiste, en justamente reducir el consumo de energía eléctrica, ¿no? Pero visto desde ese punto, yo genero y tú me descuentas dicho monto. Pero para la industria esto no es suficiente, por lo tanto solicitan la eliminación de estos techos para la autogeneración. Ponen unos límites tan severos y tan precisos que no permite la autogeneración. Y por eso yo quiero comparar con lo que pasa, por ejemplo, en Colombia. Cuando inició esto hace un poco más de una semana, se nos ponía de ejemplo que el parque industrial colombiano se había desconectado de la red pública para autogenerar. Pero claro, ellos no tienen los techos que tenemos nosotros. Aunque expertos sugieren que elevar el techo a 10 megavatios podría ser una solución. Al momento las industrias utilizan generadores fotovoltaicos, pero también podrían usar los generadores a base de diésel, aunque para esto se necesita un subsidio. Queremos cupos y queremos un diésel eléctrico. ¿Y a qué me refiero con esto? El diésel, les voy a explicar, el diésel eléctrico es de 0,92 centavos. Y esto tiene toda generación térmica. Entonces, viene el Estado y dice a las pocas industrias que tienen esta capacidad de funcionar solos, desconectados de la red pública, ustedes desconecten y funcionen solos, pero nos cuesta un diésel de $3.23. Imagínense ustedes la diferencia. Actualmente, ciertos puertos del país y varios centros comerciales de la ciudad autogeneran electricidad en mayor cantidad para de esa forma ayudar a combatir la crisis energética en el país. Estados Unidos va tras los bienes del excontralor Carlos Pollitt en Miami, un edificio valorado en $2.6 millones que fue adquirido en su mayoría con fondos provenientes de sobornos de Odebrecht, es el primero en ser decomisado. Lavó sobornos que recibió durante la década en la que fue titular de la Contraloría General del Estado en Ecuador, a través de la compra de bienes inmuebles en Miami, Estados Unidos. Es la tesis de la Fiscalía de ese país en el juicio en el que Carlos Pollitt fue encontrado culpable de todos los cargos por los que se lo acusó de conspiración para lavar activos. En la audiencia de este martes no solo se determinó su responsabilidad, sino que las autoridades de ese país empezaron a actuar. La Fiscalía pidió que se decomise de inmediato 2 propiedades vinculadas al excontralor. El jurado aceptó decomisar una de ellas. Este edificio de oficinas ubicado en Coral Way fue adquirido en 2016 a través de una firma de propiedad del hijo del excontralor, que pagó $2,6 millones por él. La Fiscalía demostró a través de un peritaje que de ese monto al menos $1,2 millones provinieron de sobornos de Odebrecht. Pero sería apenas la punta del iceberg, pues esa firma brasilera habría entregado por lo menos $12 millones en sobornos a Carlos Pollitt, según el testimonio de 2 de sus exdirectivos. También, Fiscalía pidió al jurado que autorice el decomiso de un departamento ubicado en el 7º piso del exclusivo condominio Merrick Manor, ubicado en Coral Gables. En 2022, otra empresa del hijo de Pollitt lo adquirió en $865,000. Pero el jurado determinó que Fiscalía no logró demostrar que ese dinero provino de actos irregulares. Pese a que en su acusación Fiscalía determinó que ese monto provino de los $4 millones que una firma del hijo de Pollitt recibió tras vender esta casa en 2017. En Miami, Estados Unidos, vinculados al excontralor y su círculo familiar, hay una lista de bienes inmuebles que incluyen departamentos en zonas exclusivas, locales comerciales, terrenos,
que en suma superarían fácilmente los 10 millones de dólares. Eso, más episodios como el pago de una fianza de 14 millones de dólares o la contratación de un abogado cuyos honorarios por hora podrían llegar a los $2.000, hacen presumir que en manos del excontralor que al frente de esa entidad percibía un sueldo de un poco más de $5.000 apenas, habría un enorme patrimonio. Su defensa adelantó que podría proponer una fianza para que Pollitt espere en libertad mientras se define su sentencia. Para el efecto, la jueza del caso tiene hasta 45 días. La madrugada de este martes, la Fiscalía y Policía Nacional realizaron una serie de allanamientos como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias en un concurso de jueces del 2023 que fue declarado nulo en enero de este año. En una operación realizada este miércoles 24 de abril, la Fiscalía y la Policía Nacional llevaron a cabo 8 allanamientos y retuvieron a 2 personas en la ciudad de Quito. Esto como parte de la investigación en curso del caso Pantalla, centrado en presuntas irregularidades en el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia en el 2023. Se encontraron varias irregularidades, hasta tal punto que plantearon acciones de protección. Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de hacer la investigación para determinar esas irregularidades y si existen algunos delitos cometidos tendrán que investigarse, que en este caso puede ser tráfico de influencias. La Fiscalía presume que existieron irregularidades durante el proceso en el que fue liderado por Wilman Terán, actualmente procesado en el caso Metástasis, y que en ese entonces se negaba a anular el concurso a pesar de las críticas recibidas. A pesar de que de todas las críticas, a pesar de todos los comentarios, el doctor Wilman Terán, que era el presidente de ese entonces, se negó rotundamente a suspender el concurso, ni siquiera a suspenderlo, peor a eliminarlo. Ramiro García, experto en jurisprudencia, y Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, consideran que esta acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional representa un golpe significativo contra la corrupción que imperaba en la Judicatura. En la anterior administración del Consejo de la Judicatura no fueron solamente administrativas, tenían ribetes penales. Y es por eso que se están haciendo ahora los allanamientos por parte de Fiscalía, porque no solamente se tergiversó y se metió mano al concurso, a los concursos, sino que se cometieron delitos. Con estos operativos, precisamente para limpiar la justicia, para limpiar nuestros órganos de justicia de toda la corrupción. Desde el Consejo de la Judicatura se espera que este proceso de investigación arroje información relevante de los hechos y determine responsabilidades. Otros temas, resta un 1% para que finalice el procesamiento de actas de la consulta popular y referéndum. Mientras tanto, las misiones internacionales que realizaron observación electoral entregaron sus informes con recomendaciones para futuros procesos. Belén Merizalde a esta hora nos tiene toda la información. Hola Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Sí, ya falta muy poco para que termine el procesamiento de actas a nivel nacional. Sin embargo, todavía habrá que esperar a la primera semana de mayo, fecha en la que se estima lleguen ya los últimos paquetes desde las circunscripciones del exterior más alejadas. Y como mencionaban, ya hay los informes preliminares de las misiones de observación electoral y entre las recomendaciones que hacen está que en los próximos procesos se debería contratar más personal, pues eso provocó lentitud en la entrega de los resultados. Les tenemos un informe. A 3 días de la consulta popular y referéndum, el procesamiento de las actas de escrutinio está cerca de finalizar. Hasta la mañana de este miércoles se registró un avance del 98,96%. Las autoridades electorales destacan que esta vez las inconsistencias han sido mínimas. Existen inconsistencias que son resultado tal vez del apuro, del cansancio de los miembros de juntas receptoras del voto, que al llenar las actas no lo hacen correctamente. Entonces, pero ha sido mucho menor las inconsistencias. Mientras tanto, 2 misiones internacionales que realizaron observación electoral ya presentaron sus informes preliminares, la OEA y Parlasur. La misión considera importante tener en cuenta que este referéndum y consulta popular se desarrolló en un contexto complejo,
El proceso se enmarcó en un escenario de actuación de grupos del crimen organizado. La OEA realizó recomendaciones en torno a 12 ejes. Una de las principales observaciones tiene relación con el ausentismo. El texto señala que participó el 72% del electorado, es decir, 9 puntos porcentuales menos que los últimos 3 procesos electorales, por lo que consideran que el organismo electoral debe determinar qué ocurrió. Hubo un problema en la proyección que se hizo, que sí ha habido un ausentismo, o sea, un incremento del ausentismo, pero no en la cantidad que se indicó en la proyección. A este momento está el ausentismo sobre el 20.50%. En los procesos anteriores ha sido el 18%. El informe además recomienda contratar más personal para próximos procesos para evitar lentitud en la entrega de resultados, pues a su criterio ese sí fue un inconveniente. Ahora no tuvimos dinero. Sobre el presupuesto, Cabrera explica que una vez que finalice el proceso deberán hacer cuentas con el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, descarta que la consulta cueste los 40 millones que ofreció el gobierno. El Pleno del Consejo Electoral jamás modificó el presupuesto. También la OEA resaltó la falta de difusión de las preguntas y llamó a las autoridades a encontrar mecanismos que permitan regular el número de interrogantes que se planteen en una próxima consulta popular. El Consejo Nacional Electoral tiene plazo hasta el 5 de junio para presentar los resultados oficiales de la consulta popular y referéndum. Sin embargo, esto podría ser antes en caso de que ningún sujeto u organización política presente recursos. Eso es lo que puedo compartir con ustedes a esta hora. Siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Gracias por la información. Y el presidente de la Asamblea plantea la creación de una comisión multipartidista para tramitar los proyectos de ley que debe enviar el jefe de Estado tras la consulta popular. Aseguró también que se podrán introducir otro tipo de reformas. Karen Aro conversó con otras bancadas y nos cuenta si están o no de acuerdo. Karen, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. La propuesta la hizo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, durante un conversatorio con los medios de comunicación este día miércoles en la Asamblea Nacional. La idea es que una vez que el presidente de la República remita los 5 proyectos de ley derivados de la consulta popular, se conforme una comisión multipartidista en el Pleno para que sea esta la que tramite el contenido de estos documentos. Además, explicó que es posible introducir cambios como las reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero no todas las bancadas están de acuerdo. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Se trata de una propuesta que será sometida a consideración del Pleno de la Asamblea. El presidente Henry Kronfle plantea crear una comisión que la integren asambleístas de todas las bancadas y den trámite a los 6 proyectos de ley que debe enviar el Ejecutivo para cumplir con lo aprobado en la consulta popular y referéndum. En lo personal, a mí me gusta la idea de hacer una comisión ocasional especializada en resolver los temas de la consulta popular con la participación multipartidista para hacer esto de la manera más transparente y más objetiva posible, sin que exista la influencia en mayoría de ningún partido político per se. Según Kronfle, a los textos de las preguntas aprobadas por los ciudadanos no pueden hacer modificaciones, pero sí introducir otros temas, por ejemplo, aquellas que quedaron pendientes al Código Penal. La consulta popular tal cual fue aprobada por la gente es sagrada. La Asamblea no puede modificar eso, pero sobre eso se pueden añadir cosas, por supuesto. Sería absurdo pensar que no se pueden añadir cosas cuando ese mismo día se podría tratar en el Pleno una modificación al COIP que sea exactamente lo mismo que se podría haber incorporado en el marco de estos proyectos de ley que vamos a recibir. Propuesta con la que no todos están de acuerdo. Más sano le veo la opción de que ya dirima a una de las comisiones permanentes que existen en la Asamblea Nacional. El mandato nos dijo a nosotros el día domingo sobre estas 9 preguntas que dijo sí, sobre eso tiene que hacerse. Ahora, si se quieren nuevamente por debajo de la tranquera meterse otro tipo de reformas, eso tenemos que estar pendientes. Sin embargo, la creación de la comisión multipartidista le parece una salida democrática al correísmo. Me parece que como responsabilidad institucional no estaría mal, pero tiene que venir de la mano además con madurez política. No puede llegar a esa comisión a tratar de discernir en ese espacio las diferencias de las organizaciones políticas. En ADN también están de acuerdo. Adrián Castro dice que antes de introducir los cambios que estaban pendientes al COIP, habrá que definir cuáles son. Y yo no hablo solamente de una reforma al COIP, estamos hablando de
reformas al COESCOP, que es una herramienta de las entidades complementarias de seguridad. Estamos hablando del Código Orgánico de la Función Judicial. La conformación de la comisión debe darse en el Pleno con el voto mayoritario. Y bien, para finalizar, contarles que la mañana de este miércoles se formalizó la solicitud de juicio político por parte de Construye y el Partido Social Cristiano en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Han dicho que serán parte de un proceso de fiscalización que intenta hacer aquí en la Asamblea Nacional a la crisis energética. Esa es la información hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por la información desde el Legislativo. Y una vez aprobadas 9 de las 12 preguntas en la consulta popular, existe un amplio debate sobre cómo funcionará la extradición en el país, como los requisitos que se deben cumplir para en el futuro, sean los sentenciados o procesados, sean extraditados a otros países. Especialistas en la materia analizan este tema. La extradición en el país ha sido un tema de debate por años, pues la Constitución del año 2008 prohibió que los ecuatorianos sean extraditados. No obstante, ese candado legal se retira luego de que con más del 75% de los votos escrutados, en la consulta popular fue aprobado el sí en la pregunta que habla sobre la extradición de ecuatorianos al extranjero. Pero para que esto sea posible se deben cumplir requisitos. Uno de ellos, que el Estado receptor pida a Ecuador la determinada persona que cometió delitos en ese país para ser juzgado. Que sea considerado el delito que se procesa, que sea en ambos países. Si tú me pides por un delito en mi país, también tiene que ser esa conducta. Se debe hacer un procedimiento ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien va a decidir si es que en efecto la persona que está requerida es susceptible de la extradición. Y de la mano a esta reforma legal que se debe realizar en el Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extradiciones en el Ecuador, deben ir gestiones diplomáticas para que el Ecuador pueda suscribir o actualizar los convenios de extradición con los demás países, afirman los expertos. Eso sí, siempre y cuando no sea una nación donde el ciudadano juzgado reciba pena de muerte. No será retroactiva porque la extradición es una regla procesal, se aplican las normas más favorables al reo. Si es que fueron delitos cometidos anteriormente, cuando no había la extradición de ecuatorianos, entonces no podrá aplicarse la extradición. En las últimas horas, por ejemplo, se ha hablado que el narcotraficante Fabricio Colón Pico o el vicepresidente de la República, Jorge Glass, podrían ser perfiles analizados para este proceso. Pero esto solo el tiempo lo dirá, pues sus delitos aún no son considerados transnacionales. Y que ese delito haya sido cometido en ese estado, o que el delito sea transnacional a pesar de que haya sido cometido en el Ecuador. Así que no vamos a tener un listado de extraditables. No. Y si bien la extradición no es inmediata, los expertos afirman que esta decisión pone un freno a quienes podrían cumplir delitos transnacionales, como el narcotráfico, crimen organizado o lavado de activos. Aún no se sabe cuántos jueces constitucionales se necesitarían en el país tras la aprobación de la pregunta C de la consulta popular. Además, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, detalló cómo se aplicaría la figura de la extradición. Que la constante salida de jueces no es un elemento que nos debe preocupar, fue lo que aseguró el presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado, José Swing. En el espacio de entrevistas de 24 horas, el titular del máximo órgano de justicia aseguró que, por el contrario, la depuración de malos elementos es necesaria. Si es que la falta de jueces es como consecuencia de una evaluación y de la salida de aquellos elementos que no cumplen con los requisitos, es el proceso que corresponde. Y para reemplazar a quienes han salido, la Judicatura ya trabaja en un concurso de jueces nacionales, al que se han postulado 266 candidatos y en breve deberá empezar otro para elegir a 500 de primera instancia. Pero eso no es todo. Tras el triunfo de la consulta popular, dentro de un año la Judicatura también deberá iniciar un concurso para elegir a jueces constitucionales, aunque aún no se sabe cuántos se necesitan. Ahí sí hace falta unas reformas, una reforma legal al Código Orgánico de la Función Judicial para establecer el número de jueces que se necesite, qué jurisdicción se les va a dar. A lo que se suma el tema de recursos. En función del número de jueces que voy a poner, pues tendrá que pensarse en cuántos recursos se necesita para poder iniciar un proceso de selección y para instrumentarlo.
En cuanto a la extradición, Swing aseguró que una vez esté vigente se aplicará la figura pasiva, es decir, solo si otro país requiere al delincuente. La práctica internacional da uno, que el Estado requirente tenga suscrito un convenio de extradición. Si es que no hay un convenio de extradición, eventualmente pueden haber otro tipo de instrumentos internacionales que también permitan la extradición y que se pueda hacer en condiciones de reciprocidad. De acuerdo a lo aprobado en la consulta, esta figura no podrá aplicarse por delitos políticos. Seguimos con más información en 24 horas. Les contamos, la Policía Nacional ejecutó un operativo contra el narcotráfico nacional. 7 personas dedicadas a este delito fueron capturadas. Entre ellos hay un objetivo de alto valor que opera para el cártel mexicano de Sinaloa. El golpe al narcotráfico ejecutado la madrugada de este miércoles por agentes de la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional se llevó a cabo en 11 allanamientos en Guayaquil, Quito, Carchiloja, puntos claves donde operaba una organización narcocriminal. Liderada por José Antonio Aguilar Orozco, alias Versace. Objetivo de alto valor, atrapado en la urbanización Casa Laguna, ubicada en la vía La Aurora, con bloques de droga. La policía señala a José Aguilar como el encargado de transportar grandes cantidades de droga desde la frontera norte con Colombia hacia su centro de operaciones de acopio en varios sectores de Guayaquil. Iban moviendo la droga con la seguridad que ellos ponían para luego ser transportada a varios de los puertos de nuestro país. Alias Versace ha venido operando para el cártel mexicano de Sinaloa por más de una década. En 2012, en esta fotografía se lo observa posando con el expresidente y con otros 2 sujetos, también señalados por los agentes como narcotraficantes. Se trata de Darwin Stalin Gómez Vélez y Edgar Fernando Sandoval Puga. Nunca antes una fotografía dijo tanto del narcotráfico en Ecuador. La imagen fue encontrada en el teléfono del capitán del ejército Telmo Remigio Castro Donoso, luego de su captura en junio de 2013, llamado con el Capi por los narcotraficantes que ayudó a transportar toneladas de cocaína del cártel de Sinaloa, cobijado por su trabajo de inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas. En el operativo ejecutado la madrugada de este miércoles, denominado Gran Fénix 26 Venecia, otros 6 sujetos también fueron atrapados, entre ellos uno de nacionalidad dominicana. El cual era el encargado de buscar los inmuebles, arrendarlos y era el encargado de vigilar la seguridad de los traslados de la droga. Mientras que los ecuatorianos se encargaban de adecuar los vehículos para transportar la droga, que luego era contaminada en contenedores en el puerto de Guayaquil bajo la modalidad de gancho ciego. En Loja fue ubicada una caballeriza donde se escondía otro de los integrantes de esta red criminal de narcotráfico. Y 3 personas fueron detenidas en Manta, provincia de Manabí, la tarde de este martes durante un operativo de control realizado por las Fuerzas Armadas. Según los agentes, en el interior del vehículo blindado en el que se movilizaban se encontraron 27 municiones, 9 milímetros, 4 celulares y $7.000 en efectivo. La detención se dio en el sector de Playita Mía, esto en la vía puerto-aeropuerto. Los hombres y las evidencias fueron entregados a las autoridades competentes para los trámites pertinentes. El Consejo de Administración Legislativa calificó las solicitudes de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, así como los presentados en contra del ex ministro de Economía, Pablo Arosemena, y la ex secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. 4 de las 5 solicitudes de juicio político presentadas durante el receso legislativo fueron calificadas por el CAL.
2 de ellas son en contra de funcionarias de este gobierno, la ministra del Interior Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfeld. En ambos casos por incumplimiento de funciones tras la incursión en la Embajada de México y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. El pedido lo hizo el correísmo. El país no puede decaer en materia de derecho diplomático por decisiones particulares y de forma viscerales que ha tomado la señora canciller. Las otras 2 solicitudes calificadas por el CAL son en contra del exministro de Economía del gobierno de Guillermo Lasso, Pablo Arosemena, y la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. La asambleísta Inés Alarcón de ADN propuso uno de estos procesos y habló de las causales. Argumentamos que no se cubrieron ni se devengaron los valores que debían haberse hecho en el Seguro Social a favor del Seguro Social Campesino. Había una quinta solicitud de juicio político en contra de la exsecretaria anticorrupción, Ana Belén Cordero, pero el CAL resolvió hacer una consulta ante la Corte Constitucional antes de tomar una decisión. Porque dicen que esa secretaría no toma decisiones. A mí me parece lo contrario. Una secretaría tiene el mismo rango de ministerio y si no, ¿para qué existe? Estas solicitudes deben esperar que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tramite primero otros 4 procesos antes, entre ellos el de la fiscal general Diana Salazar. Por ahora, el Pleno de la Asamblea este jueves está convocado para tratar el juicio político en contra del exministro de Energía Fernando Santos Alvite, en cuyo caso la comisión recomienda su enjuiciamiento por la crisis energética que atraviesa el país. No solo aquellas palabras. Momento de una nueva pausa, pero al volver, una nueva denuncia en contra de una consejera de Participación Ciudadana genera conflicto al interior del Pleno. Además, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar para Ucrania con un respaldo mayoritario en el Senado y la Cámara de Representantes. Todos los detalles al volver. Estamos de regreso. Bandas criminales que operan en la zona austral del Ecuador tienen en poder al menos 30 concesiones mineras. La Cámara de Minería del Ecuador afirma que la explotación ilegal de oro ocasiona pérdidas para el país de más de $1.000 millones. Es una manera de financiamiento a través de la cual bandas terroristas han diversificado su actividad ilícita. Tan solo en Camilo Ponce Enrique, entre 20 y 30 concesiones auríferas están tomadas por miembros de los Lobos, según Mauricio Murillo, procurador síndico de la Cámara Nacional de Minería. Esta banda criminal explotaría $3,6 millones mensualmente. Que eso se exporta a través de concesiones mineras formales, pero cuyo material aurífero se están extrayendo de forma irregular. Sumándose a estos delitos como la extorsión y el secuestro en contra de mineros que se encuentran en parroquias como Chumiral y San Gerardo. Hay un contubernio también con ciertos funcionarios judiciales, policías y obviamente políticos están metidos en aquello. Por lo que, con la aprobación de la pregunta G que refiere el aumento de penas, esperan se merme la extracción ilegal. El Ecuador está siendo amenazado por esta peste, está dejando pasivos ambientales, nos están robando recursos que nos pertenecen a todos. Que podrían ser utilizados para potenciar este sector, que actualmente pierde más de $1.000 millones, comparables con la exportación de flores y café. El Ecuador todavía no desarrolla una minería industrial a tope, tenemos apenas 2 minas, mientras que, por ejemplo, nuestros vecinos, los peruanos, tienen más de 60, no se diga Chile. Actualmente la extracción ilegal de minerales se sanciona con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció el informe jurídico que dispone que tras subsanar supuestas irregularidades, continúe el concurso para designar al defensor público. A esta hora hacemos contacto con Daniela Valencia, quien siguió la sesión que inició con contratiempos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Así es, previo a conocer este informe respecto al concurso para designar al defensor público al interior del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se dio un pequeño enfrentamiento. Esto luego de que la expresidenta Nicole Bonifaz solicitó que se modificara el orden del día para tratar una denuncia en contra de la consejera Joana Verde Soto. Esto respecto a que una ciudadana, la ciudadana Belén Paucar, asegura que ella la obligó a hacerse pasar como dueña del apartamento donde vivía para cobrar
$1.800 mensuales y esto reembolsarlo como gastos de vivienda. No obstante, se dijo, no se presentó una moción resolución y el resto de consejeros lo que aseguraron es que esto tenía tintes políticos. Escuchemos parte de las intervenciones. Es lamentable que la señora Bonifaz recurra a la vieja política, al ataque y a la difamación para intentar ocultar su pobre administración frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Decenas y decenas de trámites sin responder en su gestión. Me preocupa que con tantas denuncias de corrupción, la primera que ocurre sea esta, cuando hay otros casos que tenían que haber sido tramitados por las tuberías internas de esta institución de manera previa. Todo aquello me lleva a mí a entender que aquí hay más bien una motivación política. Y bien posterior a ello, el Pleno ya conoció el informe de asesoría jurídica respecto al concurso para designar al defensor público. Prácticamente se determina que se subsane la irregularidad que halló el Consejo de Participación Ciudadana con la publicación de un informe con responsabilidad de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, esto respecto a la etapa de impugnación y así continuar con este proceso. A esta hora el Pleno continúa debatiendo este informe y lo que se esperaría es que ya se dé luz verde para que continúe el concurso y se tenga designado a esta nueva autoridad a finales de la próxima semana. Es lo que ocurre hasta ahora. Ustedes tienen más información en estudio. Buena tarde. Igual para ti, Daniela, gracias por la información y una buena tarde. Y un desfile de gerentes del Hospital Carlos Andrade Marín del IES hace pensar que habrían mafias detrás de las adquisiciones de equipos médicos en el centro de atención médica más grande del Seguro Social. 2 exgerentes recibieron amenazas y en 4 meses ya van 5 cambios en esa gerencia. Renuncia de uno de los gerentes que desde enero han intentado provocar cambios en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES, pero sin éxito. Duraron pocos días, solo 3 meses, pero pudo más el miedo ya que 2 de ellos recibieron amenazas. Richard Gómez desde el Consejo Directivo del IES reconoce que hay preocupación y pide seguridad. Yo creo que darle la seguridad a los quienes administran el hospital, al gerente del hospital, al director médico, a sus principales funcionarios, meter inteligencia de la policía o inteligencia militar. Estas gerencias de hospitales manejan millones de recursos que al final del día se convierten, a veces son más importantes que hasta los propios ministerios. Y es que al parecer pocos le apuestan a hacerse cargo de un hospital lleno de problemas. Fausto Guerrero, el firmante de esta renuncia, dice que se encontró con un hospital que necesita una intervención global, que se requiere un cambio total del sistema, pero que por esos días de enero se presentaron eventos extraños que incluso han afectado su seguridad personal. Entonces puso a disponibilidad el cargo de gerente general del hospital. Y así, por ejemplo, el primero en gerenciar el HCAM en el gobierno del presidente Daniel Noboa fue Jorge Peñerrera, que fue removido. Posteriormente, Fausto Guerrero salió por amenazas. Daniel Rodríguez fue removido. Jorge Peñerrera asumió por segunda vez, pero fue amenazado. Actualmente está Maribel López en funciones. Uno de los amenazados recibió un video con imágenes de su familia y advertencias. Y no ocurrió nada. Y mira ahora, cuando apenas se lo posesiona, por ahí mismo se lo remueve. Y se lo remueve producto de que él busca de alguna manera proteger su vida. Yo creo que estamos viendo un clima que sucede a nivel nacional y que también afecta al IES en función de las amenazas que se pueden recibir. Para Carlos Figueroa, médico y activista político, es evidente que a las adquisiciones de salud y a la seguridad social en específico le rondan las mafias que buscan hacerse de contratos bajo intimidaciones. Las mafias se han enquistado definitivamente al interior de las unidades de salud, compran las gerencias, las direcciones y a través de ello hacen las adquisiciones, la compra de insumos con sobreprecios. Así están ejecutando en todas las unidades del país. Ha subido ya desde la costa a la sierra también estos grupos mafiosos. De momento se investiga el origen de las amenazas denunciadas por 2 de los 5 gerentes que han desfilado. En otro tema, las fuertes precipitaciones registradas en varias zonas del país han dejado vías inhabilitadas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comparte cuáles son las rutas que al momento se encuentran cerradas y las que están parcialmente habilitadas. María Mercedes Pesantes nos cuenta más.
Muchas gracias, compañeros. Así es, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha actualizado el estado de las vías al corte de este miércoles. Revisemos. Primero, en la región Costa, en Esmeraldas, aquí una de las vías parcialmente habilitada es la vía Esmeraldas-Quinindé por derrumbe y asentamiento. En Santo Domingo de los Áchilas, la vía La Concordia-Puerto Nuevo se encuentra cerrada totalmente por colapso de alcantarilla. En El Oro, la vía Arenillas-Puente Puyango se encuentra parcialmente habilitada por socavón. Revisemos ahora el estado de las vías en la región Sierra. En Cañar se encuentra cerrada la vía Sud con Chancay, La Troncal, El Triunfo por colapso de puente. Por otro lado, en Bolívar, la vía Chillanes-Bucay se mantiene cerrada por deslizamientos de gran magnitud. Además, en Chimborazo, la vía Riobamba-Balvanera, Alausigua, Asuntos, Chunchi se encuentra cerrada por pérdida de la vía. Así también está cerrada la vía Balvanera-Payatanga-Cumandá por derrumbes. Y en Azuay, la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme se encuentra parcialmente habilitada por limpieza de derrumbe y desprendimiento de rocas del talud. En la Amazonía, por otra parte, una de las vías que están parcialmente habilitadas es la vía Tihuinza-San José Morona por deslizamiento activo. Ahora recuerde que a través de la página de X del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, usted podrá conocer cuáles son las rutas alternas que puede tomar para llegar a su destino. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes.